En las tierras resecas de Aragón, donde el cierzo corta la piel y congela el alma, el invierno de 1948 decidió grabar una historia en las páginas olvidadas del tiempo. Una historia de silencio, de desesperación y de un milagro susurrado únicamente por las piedras antiguas de un lugar que hasta Dios parecía haber abandonado. Esta es la crónica de Elvira, una viuda cuyo único patrimonio eran los hijos que cobijaba en su vientre y en sus brazos, y que en la noche más fría del año, la Nochebuena, fue empujada al borde del abismo. El frío no era solo una sensación en la piel, era una bestia con garras que se aferraba a sus huesos y le robaba el aliento. Elvira sentía el peso de su embarazo como un ancla que la arrastraba hacia la tierra helada, mientras el hambre, un sabor amargo y constante en la boca, le recordaba cada segundo su fracaso. El viento aullaba entre los olivos desnudos, un lamento fúnebre que parecía burlarse de su marcha sin rumbo, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y a la nieve inminente que prometía borrar sus huellas del mundo. Aferrados a los pliegues de su falda raída, caminaban Mateo y la pequeña Lucía. El niño, con apenas 8 años, intentaba reprimir el temblor de su mandíbula, esforzándose por ser el hombre que su padre ya no podía ser. Lucía, demasiado pequeña para la valentía, dejaba que sus lágrimas se convirtieran en diminutos cristales de hielo sobre sus mejillas enrojecidas. Para Elvira, cada uno de sus gemidos, cada diente que castañeteaba, era una puñalada directa en el corazón, un eco de su propia impotencia ante un destino cruel. El mundo a su alrededor se había vuelto un enemigo. El sol se había escondido prematuramente tras un velo de nubes grises, tiñendo el paisaje de un morado desolador. Las puertas de las casas del pueblo, antes amigables, se habían cerrado para ella, convirtiéndose en muros de indiferencia. La sociedad, con sus normas y sus juicios, le había dado la espalda, dejándola sola con sus hijos para enfrentarse a la noche más larga y a la caridad inexistente de un mundo que solo respetaba el poder y la opulencia. Fue entonces, cuando la última brasa de esperanza amenazaba con extinguirse en su interior, que lo vio. En la cima de una colina solitaria, recortada contra el cielo herido del atardecer, se alzaba la silueta de una pequeña ermita de piedra. No era un hogar, ni siquiera una promesa de calor. Era una estructura olvidada, un esqueleto de fe carcomido por el tiempo y la soledad, pero era un techo. Un refugio contra la furia de los elementos que amenazaban con devorarlos. La gente del pueblo hablaba de aquel lugar en susurros, llamándola la ermita de Nuestra Señora del Silencio. Decían que estaba maldita, que las almas en pena vagaban por su nave y que ninguna oración pronunciada entre sus muros llegaba al cielo. Pero para Elvira, el miedo a los fantasmas era un lujo que no podía permitirse. El verdadero terror tenía el rostro helado de sus hijos, la certeza de una muerte blanca y silenciosa bajo la nieve que ya comenzaba a caer con furia renovada. Con una determinación nacida de lo más profundo del amor maternal, apretó las manos de sus hijos y fijó la vista en la oscura silueta. Aquella ermita abandonada ya no era una maldición, era su única salvación. Cada paso que daba hacia la colina era un acto de rebeldía, un grito silencioso contra la injusticia que la había arrojado a la intemperie. No caminaría hacia la muerte, sino hacia la supervivencia, aunque tuviera que buscarla en el corazón mismo del olvido. Poco imaginaba ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? La desolación, sin embargo, no había sido siempre su única compañera. Hubo un tiempo no tan lejano en que el alma de Elvira no conocía el hielo del abandono. Un tiempo en que su pequeño mundo, contenido entre las 4 paredes de una modesta alquería, rebosaba de una calidez que ningún invierno podía apagar. El sol de aquellos días tenía un nombre, Javier. Su marido era un hombre forjado por la tierra, de manos callosas pero de un corazón tierno, capaz de arrancar sonrisas a sus hijos con una simple mueca o de calmar las inquietudes de Elvira con una sola mirada. Su risa, grave y sincera, era el pilar que sostenía su hogar, la promesa de que, mientras estuvieran juntos, ninguna tormenta podría derribarlos. Él era la fuerza tranquila que hacía florecer la esperanza incluso en el suelo más árido de Aragón.
Vivían como arrendatarios en las vastas y olvidadas tierras de don Ricardo Montero, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en el pueblo con una mezcla de temor y resentimiento. Para Elvira y Javier, él era una sombra lejana, un recordatorio de que el suelo que pisaban y la casa que amaban no les pertenecían. Aún así, en su humilde rincón habían construido un reino de afecto, un santuario donde la felicidad no se medía en hectáreas ni en monedas, sino en los abrazos compartidos al final de una larga jornada. Él era la fuerza tranquila que hacía florecer la esperanza incluso en el suelo más árido de Aragón. Pero la felicidad de los pobres es a menudo un cristal frágil, y el suyo se hizo añicos una tarde de otoño. Una viga podrida, una negligencia en la construcción de uno de los nuevos graneros del terrateniente, y la vida de Javier se apagó en un instante. El silencio que siguió a la noticia fue más ensordecedor que cualquier grito. Para Elvira, el mundo entero perdió su color, transformándose en una infinita escala de grises, un paisaje desolado donde el eco de la risa de su marido ya no podía encontrarla. El luto se instaló en la pequeña casa como un huésped indeseado y perpetuo. El olor a guiso fue reemplazado por el aroma rancio de la pena, y el calor del hogar se convirtió en un frío que ninguna hoguera podía combatir. Mateo, con la seriedad impropia de sus 8 años, intentaba llenar el vacío inmenso que su padre había dejado, pero sus pequeños hombros no podían soportar el peso de un mundo que se derrumbaba. Lucía, por su parte, preguntaba por su padre con una inocencia que partía el alma de Elvira en 1000 pedazos. La compasión era una moneda que no cotizaba en el imperio de don Ricardo Montero. No había pasado ni un mes desde que la tierra fresca cubriera el cuerpo de Javier cuando su pesado automóvil negro, un lujo obsceno que contrastaba brutalmente con la miseria circundante, se detuvo frente a la alquería. El vehículo era una bestia de acero y arrogancia, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la cabeza de la viuda y sus huérfanos. Don Ricardo descendió de su fortaleza motorizada con la parsimonia de un rey visitando sus dominios más insignificantes. Era un hombre corpulento, envuelto en un abrigo de paño grueso que gritaba opulencia y poder. Su rostro, enrojecido por el buen vino y la mala sangre, estaba dominado por una mirada gélida, unos ojos que no veían personas, sino deudas y posesiones. Su mera presencia parecía robar el aire, contaminando el humilde refugio de Elvira con un aura de desprecio y autoridad inquebrantable. No se dignó entrar. Se quedó en el umbral, su imponente figura bloqueando la poca luz que se filtraba en el interior, como si temiera que la pobreza fuera contagiosa. Miró Elvira de arriba abajo, su vista deteniéndose con desdén en su vientre abultado, un detalle que para él no representaba una nueva vida, sino otra boca inútil que alimentar, otra carga para sus tierras. El silencio se alargó, denso y cargado de una crueldad que se anticipaba a las palabras. Finalmente, su voz retumbó, tan fría y cortante como el cierzo. «Las deudas de tu marido son ahora tuyas, mujer», sentenció, sin un atisbo de condolencia. Cada palabra era un martillazo sobre el corazón ya herido de Elvira. Ella intentó hablar, apelar a la decencia, al recuerdo de los años de trabajo leal de Javier, pero su voz se quebró, ahogada por una impotencia que la asfixiaba. Sabía que estaba hablando con un muro de granito, un hombre cuyo corazón era tan estéril como sus campos en invierno. Él no escuchaba razones, solo el lenguaje del poder y del dinero. Con un gesto despectivo de su mano enguantada, señaló el camino polvoriento. «Y esta tierra no alimenta bocas inútiles», continuó, repitiendo la frase como una condena final. «Tenéis hasta el amanecer para recoger vuestras cosas y desaparecer. No quiero volver a veros pisando mis propiedades». La sentencia fue dictada con la indiferencia de quien aplasta un insecto, sin cólera, sin pasión, solo con el frío cálculo de la ganancia. Elvira sintió cómo la sangre huía de su rostro. No era solo la humillación, era el terror puro y absoluto. Miró a sus hijos, que se habían refugiado tras su falda, sus pequeños rostros pálidos de miedo. Mateo apretaba los puños, una furia infantil e impotente brillando en sus ojos, mientras Lucía sollozaba en silencio, aferrada a su madre como si el mundo entero se estuviera desmoronando. Y en efecto, así era. La humillación se grabó a fuego en su memoria. Ver a aquel hombre, cuyo lujo se había construido sobre el sudor y la vida de hombres como su marido, expulsarla sin piedad de su único hogar.
Sintió una oleada de rabia tan intensa que casi la ahoga, una furia justa que sin embargo no tenía dónde descargar. Era una leona herida, pero desarmada, obligada a presenciar cómo el depredador se llevaba todo lo que amaba. No hubo súplicas. Elvira comprendió en ese instante que rogar a don Ricardo sería como pedirle calor a un témpano de hielo. Su orgullo, lo único que le quedaba, se irguió en medio de la devastación. Asintió en silencio, una única lágrima de rabia y dolor rodando por su mejilla. Era una lágrima que él no vio, o que no le importó ver. Para él, ella y sus hijos ya habían dejado de existir. El pesado automóvil negro se alejó, levantando una nube de polvo que pareció cubrir los últimos vestigios de su vida pasada. El ruido del motor se desvaneció, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y desolador que el de la propia muerte. Estaban solos, expulsados, condenados a la intemperie por la avaricia de un hombre que poseía el mundo, pero que carecía de la más mínima brizna de humanidad. Aquella noche, mientras empaquetaba sus escasas pertenencias bajo la temblorosa luz de un candil, cada objeto le hablaba de Javier, de la vida que les habían arrebatado. La silla que él había reparado, la manta que los había abrigado en las noches frías, los juguetes de madera que había tallado para los niños. Eran los fantasmas de una felicidad perdida, los testigos mudos de una injusticia que clamaba al cielo. La puerta de la alquería se cerró a sus espaldas con un sonido hueco y definitivo. Al poner un pie en el camino, el viento helado de la noche la golpeó como una bofetada, un cruel bautismo a su nueva realidad de paria. Fue en ese momento, con el sabor amargo de la humillación en la boca y el peso de sus hijos en sus manos, cuando la desesperación comenzó a ceder el paso a otra cosa. Una determinación fría y dura como el pedernal empezó a crecer en su interior. No se dejaría morir, no permitiría que sus hijos pagaran el precio de la crueldad de otros. Cada paso que daba alejándose de su hogar era un juramento silencioso. Sobreviviría, lucharía, encontraría un refugio, aunque tuviera que arrancárselo a las mismas fauces del infierno. El recuerdo del rostro impasible de don Ricardo, de su desprecio, de la opulencia de su automóvil alejándose, se convirtió en el combustible que alimentaba su resistencia. Aquella crueldad no sería su final, sino el principio de su lucha. No sabía cómo ni dónde, pero sentía con una certeza visceral que el destino no podía ser tan cruel como para darle la razón a un hombre como él. Fue ese recuerdo, esa herida abierta, la que la impulsó a seguir caminando horas más tarde, bajo un cielo que amenazaba con desplomarse en forma de nieve. Fue la imagen de los ojos asustados de sus hijos lo que la obligó a levantar la vista cuando sus fuerzas flaqueaban, buscando en la oscuridad una señal, una esperanza, por pequeña que fuera. Y entonces, en la cima de aquella colina solitaria, la vio, la silueta de la ermita olvidada, un esqueleto de piedra contra un cielo moribundo. No era la caridad de Dios lo que la llamaba, sino el eco de su propia y tenaz voluntad de vivir, una voluntad forjada en el fuego de la injusticia más absoluta. La caída había terminado, ahora, sin saberlo, comenzaba el ascenso. El alba los encontró convertidos en espectros errantes, sombras temblorosas que se arrastraban por los márgenes de un mundo que ya no les pertenecía. El pueblo, que en otro tiempo había sido un tapiz de rostros conocidos y saludos cordiales, se transformó en una fortaleza de muros hostiles y ventanas ciegas. Cada puerta en la que Elvira osaba golpear con sus nudillos entumecidos permanecía sellada, un eco sordo que respondía a su súplica con un silencio de granito. Podía sentir las miradas a través de las cortinas, el juicio mudo de aquellos que temían la ira de don Ricardo más que a su propia conciencia, o que simplemente preferían no contaminar su Nochebuena con el hedor de la miseria ajena. La humillación era un veneno lento que se extendía por sus venas. Ser invisible, ser menos que el polvo que el cierzo levantaba del camino, era una tortura que superaba incluso al hambre. Intentaron refugiarse en el cobertizo de una granja, un lugar que olía a heno húmedo y al calor animal, pero el dueño, un hombre de rostro adusto y corazón yermo, los expulsó con gritos y amenazas, como si fueran una plaga. «Fuera de aquí, vagabundos, id a llevar vuestra desdicha a otra parte», les espetó, y el portazo que dio a continuación resonó en el alma de Elvira como el cerrojo de una celda.
El mediodía los sorprendió acurrucados en un callejón angosto, un recoveco olvidado donde el viento aullaba con especial saña. El olor a basura y a humedad se mezclaba con el aroma celestial del pan recién hecho que se escapaba de una panadería cercana, una tortura olfativa que hacía que las entrañas de sus hijos se retorcieran de dolor. Lucía ya no lloraba, solo emitía un gemido bajo y constante, un sonido que era para Elvira más afilado que cualquier cuchillo. Mateo, con el rostro surcado por una suciedad que no lograba ocultar su palidez, miraba el suelo con los puños apretados, librando su propia batalla silenciosa contra la desesperanza. Fue en ese momento de absoluta derrota, cuando Elvira sentía que su espíritu estaba a punto de quebrarse en 1000 pedazos, que la oyó. Una conversación entre dos mujeres que pasaban envueltas en sus chales de lana gruesa, sus voces como cuchicheos llevados por el viento. Hablaban de la vieja ermita de Nuestra Señora del Silencio, en la colina del Ahorcado. Un lugar maldito, decía una, santiguándose. Dicen que las almas de los ajusticiados aún penan entre sus muros y que ni el mismísimo diablo se atreve a pasar allí una noche. La otra asintió, añadiendo que cualquiera que buscara refugio allí estaría condenado a la locura o a la muerte. Las palabras, destinadas a infundir terror, sembraron en la mente de Elvira una semilla extraña y desesperada. Un lugar maldito, un lugar al que nadie se atrevía a ir, un lugar, por tanto, donde nadie los expulsaría. El miedo a los fantasmas, a las leyendas de viejas, palideaba ante el terror tangible y helado de ver a sus hijos morir de frío en sus brazos. La sociedad de los vivos, con su opulencia y su crueldad, le había cerrado todas las puertas. Quizás, solo quizás, el mundo de los muertos sería más compasivo. La decisión se forjó en el crisol de su desesperación, un acto de fe no en Dios, sino en su propia capacidad para sobrevivir. Miró los rostros de sus hijos, tan frágiles, tan dependientes de ella, y supo que no tenía elección. Se enfrentaría a cualquier espectro, a cualquier maldición, si eso significaba poder ofrecerles un techo, por precario que fuera, para pasar la noche más larga de sus vidas. El verdadero infierno no estaba en una ermita abandonada, sino en aquel callejón, escuchando el lamento hambriento de sus pequeños. Se puso en pie, y el movimiento, aunque lento y doloroso, estaba cargado de una nueva y feroz determinación. Tiró suavemente de las manos de sus hijos, que la miraron con ojos interrogantes, y les susurró con una convicción que no sentía. «Vamos, encontraremos un lugar cálido, ya lo veréis». No era una mentira, era un conjuro, una plegaria lanzada al viento helado con la esperanza de que se hiciera realidad. Esta historia, la de una madre dispuesta a caminar hacia el corazón de una leyenda oscura por amor, es un faro en la noche. Su coraje merece ser contado, su lucha merece ser vista. Si el latido de su corazón desesperado resuena en el tuyo, ayúdanos a que su luz llegue más lejos. Comparte este viaje y únete a nosotros para descubrir el increíble secreto que la aguardaba en el silencio. El camino hacia la colina era una penitencia. Cada paso era una batalla contra el viento que la empujaba hacia atrás y contra el fango helado que intentaba atrapar sus pies. La pendiente parecía burlarse de su agotamiento, creciendo a cada metro que avanzaban. La ermita, que desde lejos parecía un refugio, de cerca se revelaba como lo que era: un esqueleto de piedra, con las cuencas de sus ventanas vacías y un aire de abandono tan profundo que dolía mirarlo. El sol, un disco pálido y moribundo, comenzaba a hundirse tras las colinas lejanas, pintando el cielo de tonos violetas y anaranjados, una belleza cruel e indiferente a su sufrimiento. El frío se intensificó, volviéndose más agudo, más personal, como si la noche que se cernía sobre ellos tuviera la intención deliberada de aniquilarlos. Elvira sentía el peso del niño en su vientre como una piedra, un recordatorio de la vida que luchaba por nacer en un mundo que parecía empeñado en extinguirla. A su alrededor, el paisaje era un lienzo de desolación. Olivos retorcidos como ancianos artríticos, campos yermos cubiertos por una fina capa de escarcha que brillaba con una luz fantasmal. No había ni un solo sonido, salvo el silbido incesante del viento y el latido de su propio corazón. Un tambor sordo que marcaba el ritmo de su marcha hacia lo desconocido. El mundo se había vaciado de todo, excepto de su miedo y su determinación. Lucía tropezó y cayó, su pequeño cuerpo ya sin fuerzas para continuar.
El llanto que brotó de sus labios fue un sonido roto, exhausto, el último vestigio de su resistencia infantil. Elvira la levantó en brazos, un esfuerzo sobrehumano que hizo que sus músculos gritaran de dolor. El calor del pequeño cuerpo de su hija contra su pecho, su fragilidad, fue el combustible final que la impulsó a seguir adelante, a dar los últimos y más difíciles pasos. Mateo, caminando a su lado, no dijo nada. Solo apretó con más fuerza la mano de su madre, su pequeño rostro una máscara de seriedad. En sus ojos, Elvira vio el reflejo de su propio terror, pero también una chispa de la misma tenacidad que ardía en su interior. Era el hijo de su padre, un luchador silencioso forjado antes de tiempo en la fragua del dolor. Juntos, eran una trinidad de desamparados, unidos por lazos de sangre y por una voluntad de hierro. Cuando por fin llegaron al umbral de la ermita, la noche ya había caído por completo. La oscuridad era total, un manto negro y pesado que parecía absorber la poca luz que quedaba en el mundo. La puerta de madera, maciza y agrietada por décadas de abandono, parecía una boca cerrada, guardiana de los secretos y las penas que albergaba en su interior. Por un instante, el miedo la paralizó. Las historias de las mujeres del pueblo volvieron a su mente, llenando el silencio de susurros imaginarios y presencias invisibles. Pero entonces, un temblor recorrió el cuerpo de Lucía en sus brazos, un espasmo de frío que la devolvió a la cruda realidad. No había fantasmas más aterradores que la muerte blanca que los acechaba fuera de aquellos moros. Con un último aliento que se convirtió en una nube de vaho, empujó la pesada puerta. El chirrido que produjo al abrirse fue un lamento largo y profundo, el sonido de un lugar olvidado que, después de mucho tiempo, volvía a recibir a las almas perdidas. El aire que los recibió en el interior era una entidad palpable, un aliento gélido que olía a siglos de olvido. Era un frío distinto al del viento, un frío de piedra y de tumba, que se adhería a la ropa húmeda y prometía no abandonarlos jamás. El polvo, denso y sagrado, flotaba en los escasos haces de luz lunar que se atrevían a profanar la oscuridad, danzando como espectros diminutos en un silencio tan profundo que Elvira podía oír el retumbar de su propia sangre en los oídos, un tambor de pánico y agotamiento. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, comenzaron a distinguir las formas fantasmales del abandono. Los bancos de madera, rotos y volcados, parecían los restos de un naufragio, las costillas de una bestia muerta hace eones. Allá al fondo, el altar mayor se erguía como un túmulo funerario, cubierto por un sudario de telarañas que brillaban con un fulgor silvestre y macabro. Aquello no era la casa de Dios, sino el mausoleo donde su recuerdo había sido enterrado junto con las esperanzas de quienes una vez rezaron allí. Mateo, a pesar del miedo que le dilataba las pupilas, sentía la punzada de una curiosidad infantil, observando las sombras como si esperara que cobraran vida. Lucía, en cambio, escondió el rostro en la falda de su madre, su pequeño cuerpo sacudido por temblores que no eran solo de frío. Elvira la estrechó contra sí, forzándose a ser el pilar que no sentía ser, una fortaleza de carne y hueso para proteger a sus cachorros de los fantasmas, tanto los reales como los imaginarios que acechaban en cada rincón. Instintivamente, los guió hacia un lado del altar, donde una puerta entreabierta conducía a lo que debió ser la sacristía. Era una estancia pequeña, casi una celda, pero sus 4 muros ofrecían una sensación de refugio, un espacio más defendible contra la inmensidad helada de la nave principal. El aire allí era, si cabe, más denso, cargado con el aroma rancio de la cera de vela extinguida y el moho que trepaba por las paredes como una lepra oscura, dibujando mapas de desolación. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido de las entrañas, arrastró un pesado trozo de viga caída y lo usó para atrancar la gran puerta de la entrada. El sonido de la madera encajando contra la piedra fue un cerrojo simbólico, una pequeña pero significativa victoria contra el mundo hostil que habían dejado fuera. No los protegería del frío ni del hambre, pero creaba una barrera psicológica, un límite entre su miseria y la indiferencia del universo que los había condenado. La primera noche fue un descenso a las profundidades del invierno. Se acurrucaron juntos sobre el suelo de piedra en la sacristía, un ovillo de humanidad temblorosa. Elvira se quitó su propio chal para cubrir a los niños, ofreciendo su cuerpo como un escudo contra el frío que emanaba de la tierra, un frío que parecía querer reclamar sus huesos. El aullido del cierzo se había transformado en un murmullo lejano,
el lamento de una bestia furiosa que ya no podía alcanzarlos. El amanecer se filtró a través de una estrecha ventana cubierta de mugre, tiñendo el aire polvoriento de un gris pálido y enfermizo. La luz no trajo consigo calor, solo la cruda revelación de su entorno. Las paredes estaban desnudas, salvo por el rastro de algún fresco desvaído que mostraba el rostro de un santo con los ojos borrados por la humedad. Era una ruina, un lugar muerto. Pero en la desolación de aquella primera mañana, Elvira sintió nacer una determinación sombría. Aquella tumba sería su hogar. La supervivencia se impuso con la urgencia de una ley natural. El primer día lo dedicó a una tarea hercúlea. Con sus propias manos comenzó a arrancar las telarañas y a barrer el polvo de décadas con una rama seca. El esfuerzo físico, brutal y agotador, se convirtió en un bálsamo para su mente, un ritual que le permitía no pensar en el hambre que le retorcía las tripas ni en el rostro opulento de don Ricardo, cuyo recuerdo era una espina clavada en su orgullo. Exploró cada rincón de la ermita como un animal buscando su madriguera. En un arcón podrido de la sacristía encontró los restos de unas viejas casullas. La tela, aunque carcomida, le sirvió para tapar las grietas de las ventanas y las rendijas de la puerta, amortiguando la incisiva corriente de aire. Cada pequeño logro, cada centímetro ganado a la ruina era un acto de desafío, un grito silencioso que proclamaba que aún no se había rendido. El milagro más preciado lo encontró en el exterior, al abrigo de un muro derruido, un viejo aljibe. Una gruesa capa de hielo cubría la superficie, pero tras romperla con una piedra, descubrió el agua oscura y pura que se escondía debajo. Era un tesoro más valioso que cualquier joya, la promesa de que la sed no se sumaría a su lista de verdugos. El sabor de aquel agua helada fue el más dulce que había probado en su vida. Los días se fundieron en una rutina de esfuerzo y privaciones. Mientras el mundo celebraba el fin de un año y el comienzo de otro con mesas repletas y fuegos crepitantes, su pequeña familia luchaba una batalla silenciosa en el corazón del olvido. Elvira enseñó a Mateo a buscar leña seca bajo los aleros y entre las piedras, y el niño asumió la tarea con una seriedad que le partía el alma a su madre, viendo cómo la infancia se le escapaba entre los dedos. El hambre era un invitado constante y cruel, un dolor sordo que se convertía en punzadas agudas. Elvira lo combatía con historias, cuentos susurrados en la penumbra, sobre reyes valientes y tesoros escondidos, alimentando la imaginación de sus hijos para engañar a sus estómagos vacíos. A veces sentía al niño no nacer moverse en su vientre, un recordatorio urgente y desesperado de la vida que dependía enteramente de su fortaleza, una vida que merecía nacer en un mundo mejor que aquel. La soledad de la ermita era abrumadora. El silencio a veces era roto por crujidos y lamentos de la vieja estructura, sonidos que la noche transformaba en pasos de fantasmas y susurros de almas en pena. Las leyendas del pueblo volvían a ella en esos momentos, y debía aferrarse a la imagen de los rostros dormidos de sus hijos para no dejarse arrastrar por el terror a lo desconocido, un miedo casi tan paralizante como el frío. Hubo una noche en que la esperanza casi la abandona por completo. Lucía ardía de fiebre, su respiración era un silbido débil y su pequeño cuerpo se convulsionaba bajo las mantas improvisadas. Elvira se sintió completamente impotente, una madre incapaz de proteger a su cría. Arrodillada en el suelo helado, no rezó a un Dios que la había olvidado, sino que le habló a Javier, suplicándole en la oscuridad que le enviara la fuerza para no derrumbarse, para seguir luchando. Como si su ruego hubiera atravesado el velo de la muerte, al amanecer la fiebre de Lucía había cedido. Aquella pequeña victoria, la visión de su hija respirando con calma, fue la chispa que reavivó el fuego en el alma de Elvira. La desesperación se retiró, dejando en su lugar una rabia fría y una determinación inquebrantable. No morirían allí. Convertiría aquellas piedras malditas en un santuario. Arrancaría la vida de las fauces de la misma muerte si era necesario. Pasaron varias semanas. La vida se había asentado en una monotonía gris, un ciclo eterno de buscar leña, acarrear agua y combatir el frío. Fue durante una de esas jornadas, mientras barría con más ahínco de lo habitual la zona alrededor del altar, un lugar que por un respeto supersticioso apenas había tocado, cuando ocurrió. Mateo, jugando a su lado, dejó caer una piedra que había recogido,
Y el sonido no fue el golpe seco y esperado, fue un eco sordo, profundo, hueco. El corazón de Elvira dio un vuelco, se detuvo, en silencio, escuchando el latido acelerado en su pecho. Se arrodilló y golpeó la losa con los nudillos. Sólido, sólido, sólido. Y de repente, un sonido diferente, como si estuviera llamando a la puerta de un mundo subterráneo. No había duda. Debajo de aquella pesada bandera de piedra había un vacío. La esperanza, un sentimiento que creía casi extinto, la inundó con una fuerza abrumadora. La losa era un monstruo de piedra, sellada por el tiempo y su propio peso. Pero la adrenalina que recorría las venas de Elvira le otorgó una fuerza que no sabía que poseía. Encontró una vieja barra de hierro entre los escombros, un regalo olvidado de los antiguos constructores, y la usó como palanca. Gruñendo por el esfuerzo, con los músculos de la espalda y los brazos gritando en agonía, empujó con todo el peso de su cuerpo y su desesperación. Con un chirrido agónico que arañó el silencio, la piedra cedió. Se deslizó apenas unos centímetros, suficientes para revelar una negrura perfecta debajo. Un vaho de aire estancado y frío ascendió desde la abertura, un olor a tierra sellada, a papel viejo y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Asomó la cabeza y solo vio oscuridad, pero supo, con una certeza visceral, que su destino acababa de cambiar de rumbo para siempre. Con el corazón martillándole en la garganta, introdujo el brazo en la oquedad. Sus dedos temblorosos rozaron primero la frialdad de la tierra húmeda, y luego algo más, la superficie áspera y astillada de la madera. Palpó sus contornos hasta identificar la forma, una caja. Era pesada, mucho más de lo que esperaba, y a su lado notó la textura flexible y a la vez rígida del cuero. Había algo más. Con un último esfuerzo sobrehumano, logró sacar ambos objetos a la luz incierta de la ermita. Los depositó con cuidado sobre el suelo polvoriento, como si fueran reliquias sagradas. Los niños se acercaron en silencio, sus ojos enormes reflejando el misterio de aquel hallazgo. Por un instante, nadie se movió, apenas respiraban, contemplando los frutos del secreto que la ermita les había entregado. La caja era de una madera oscura, casi negra, reforzada con tiras de hierro forjado que el óxido había teñido de un rojo sangriento. Un pesado candado, corroído pero intacto, la mantenía sellada, guardando su contenido con una obstinación centenaria. Elvira la recorrió con los dedos, sintiendo el poder latente de lo desconocido. ¿Qué podía ser tan valioso o tan peligroso como para merecer un entierro tan concienzudo bajo el altar de un lugar sagrado? Apartó la caja y tomó el otro objeto. Era un libro, un diario, encuadernado en cuero agrietado por la sequedad. A pesar de los años de encierro, se había conservado notablemente bien, protegido de la humedad por la caja que lo acompañaba. Lo abrió con un cuidado infinito, temiendo que sus páginas, amarillentas y frágiles, se deshicieran al contacto con el aire. La primera página estaba cubierta por una caligrafía elegante, aunque desvaída por el tiempo. Leyó las palabras en voz alta, un susurro que apenas se atrevió a romper la quietud. Propiedad del padre Anselmo, siervo de Dios y guardián de verdades pesadas. La frase le recorrió la espalda como un escalofrío. Guardián de verdades pesadas. Aquellas no eran las palabras de un simple sacerdote, eran la advertencia de un hombre que había cargado con un peso demasiado grande para su conciencia y lo había confiado a la tierra y al tiempo. Miró el candado de la caja y luego las páginas del diario. Comprendió con una claridad meridiana que no era una coincidencia. Ambos objetos estaban conectados, eran dos mitades de un mismo misterio. La llave que abría la caja no era de metal, sino que estaba escrita con tinta en alguna de aquellas páginas. Aquel lugar no estaba maldito, estaba esperando por alguien lo suficientemente desesperado para buscar refugio en su silencio. Una nueva energía la recorrió, desplazando el cansancio y el hambre. Ya no era solo una víctima que huía de la crueldad de un terrateniente enriquecido, un hombre que se paseaba en la ostentación de su automóvil mientras ella recogía migajas. Aquel diario y aquella caja eran una promesa. La promesa de que la justicia, como una semilla enterrada en la oscuridad, a veces solo necesita la mano correcta para encontrar el camino hacia la luz. Sostuvo el diario contra su pecho, sintiendo el leve peso de sus páginas como si fuera el peso del futuro. Por primera vez desde que el mundo se le vino abajo, no se sentía a la deriva. Tenía un rumbo, un propósito. El tesoro que había encontrado no era oro ni plata, era algo infinitamente más poderoso.
Era una verdad esperando a ser contada, un arma forjada con palabras. La noche volvió a caer sobre la ermita, pero por primera vez la oscuridad no le pareció una amenaza. El silencio ya no estaba vacío, sino lleno de las palabras no leídas del padre Anselmo. La ermita de Nuestra Señora del Silencio por fin estaba a punto de romper su voto y contar la historia que había guardado durante tanto tiempo. Y Elvira, la viuda desterrada, sería la encargada de darle voz. La quietud de la ermita era un cristal frágil, y se hizo añicos no por un fantasma, sino por el eco de un mundo que Elvira creía haber dejado atrás. En la taberna del pueblo, entre vapores de vino y el humo denso del tabaco, un cazador solitario, que se había aventurado más allá de los límites del miedo, habló de una visión extraña. Un hilo de humo ascendiendo desde la chimenea rota de la ermita del silencio, una silueta de mujer recortada contra la ventana mugrienta. La historia, al principio un murmullo de incredulidad, creció y se deformó, convirtiéndose en un cuento de tesoros moros y oro escondido. El rumor, como una plaga, viajó rápido por las calles embarradas, y no tardó en llegar a los oídos que nunca debió alcanzar. Lo escuchó uno de los lacayos de don Ricardo Montero, y éste corrió a llevar la noticia a su amo, adornándola con la promesa de una fortuna olvidada. Para un hombre como don Ricardo, cuya única fe residía en el poder del dinero, la idea de un tesoro oculto era un evangelio irresistible. Las leyendas de almas en pena no eran más que cuentos de viejas para asustar a los simples. La única realidad tangible era la del oro. La codicia fue el látigo que lo puso en movimiento. La imagen de la viuda miserable, a la que había echado a la intemperie, agazapada sobre un tesoro que por derecho de conquista consideraba suyo, encendió en su pecho un fuego oscuro y violento. No podía permitirlo. Aquella mujer y sus bastardos no se burlarían de él. Si había algo de valor en aquella colina maldita, le pertenecía. Era una extensión más de su dominio, un apéndice de su vasta riqueza que debía ser reclamado. El rugido de un motor desgarró el velo de silencio que envolvía la colina. No era el traqueteo de un carro campesino, sino el bramido potente y arrogante de un vehículo de lujo, una bestia de acero y cromo que ascendía por el camino como si pretendiera conquistar la misma noche. Sus faros gemelos barrieron la fachada de la ermita, dos ojos de luz blanca y cruel que profanaron la oscuridad, buscando, cazando, exponiendo el frágil santuario de Elvira a la brutalidad del mundo exterior. Dentro, Elvira estaba sentada junto a un fuego exigua, leyendo a la luz de las llamas las últimas páginas del diario del padre Anselmo. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la tiranía de los Montero. Al oír el motor, su corazón se detuvo. Un terror helado, el viejo miedo a la impotencia, intentó apoderarse de ella. Miró a sus hijos, que dormían acurrucados, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. Por ellos, supo que no podía volver a ser la víctima. El pesado automóvil negro se detuvo con una sacudida, sus neumáticos aplastando la nieve con un crujido de desprecio. Las puertas se abrieron y de ellas descendieron tres sombras. Don Ricardo, envuelto en su abrigo de paño, cuya opulencia era un insulto a la noche y a la miseria, y dos de sus hombres, figuras corpulentas y de rostros embrutecidos, matones cuya lealtad se compraba con monedas y se mantenía con miedo. El aire se llenó del olor a gasolina y del perfume caro del terrateniente, una mezcla nauseabunda que contaminó la pureza del frío. Un golpe brutal en la vieja puerta de madera resonó en la nave como un trueno. «Abre, mujer, sé que estás ahí dentro», gritó la voz de don Ricardo, una voz acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida sin demora. Elvira se puso en pie, el diario del sacerdote apretado contra su pecho como un escudo. Colocó a sus hijos despiertos y asustados detrás de ella en la penumbra de la sacristía, y caminó con paso firme hacia la entrada. No desatrancó la puerta, se quedó quieta, dejando que el silencio fuera su primera respuesta. El gesto enfureció al hombre que esperaba fuera. Otro golpe, esta vez con la fuerza de una hoz, hizo temblar la madera. «No me hagas derribar la puerta, será peor para ti y para tus mocosos. Sal y entrégame lo que has encontrado». La palabra «entrégame» lo decía todo. No pedía, no negociaba, exigía lo que creía suyo. Con una calma que la sorprendió a sí misma, Elvira descorrió la viga. La puerta se abrió con un chirrido, revelando la imponente y odiada figura de don Ricardo, flanqueado por sus esbirros. La luz de una linterna que portaba uno de ellos la golpeó en la cara, intentando cegarla, humillarla, pero ella no apartó la vista.
Sostuvo su mirada, y por primera vez no fue ella quien sintió la necesidad de bajar los ojos. Él la recorrió con la vista, su desprecio deteniéndose en su vientre pregnado y en la suciedad de su ropa. «Así que aquí es donde se esconden las ratas», escupió, su aliento formando una nube de vaho. «He oído que has tenido suerte, que has encontrado algo más que telarañas en esta pocilga. Dámelo, el tesoro, lo que sea que tu inútil marido escondiera aquí antes de morir». Su voz era un ungüento de falsa paciencia sobre una herida de pura avidez. Elvira permaneció en silencio un instante, dejando que las palabras del hombre colgaran en el aire helado, exponiendo la podredumbre de su alma. Luego, con una voz clara, que no tembló, respondió: «Tiene razón. He encontrado un tesoro, uno que lleva mucho tiempo enterrado en esta tierra, pero no es de oro ni de joyas». Levantó el diario de cuero, un objeto humilde que, sin embargo, pareció brillar con una luz propia en la oscuridad. Don Ricardo soltó una carcajada, un sonido áspero y sin alegría. «¿Un libro? ¿Me has hecho subir hasta este erial por un maldito libro de curas? No juegues conmigo, mujer. Dame el oro». Dio un paso adelante. Su intención era arrebatárselo, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de Elvira. No había miedo en sus ojos. Había algo más, algo que él no reconocía y que por primera vez le provocó una punzada de inquietud. «Este libro», continuó ella, su voz ganando fuerza, «contiene la verdad sobre su fortuna, la verdad sobre su padre, el viejo Montero». El nombre de su padre, pronunciado en aquel lugar y con aquel tono, tuvo el efecto de una bofetada. El rostro de don Ricardo se ensombreció, la máscara de arrogancia comenzó a resquebrajarse, revelando la inseguridad que había debajo. Sus hombres intercambiaron una mirada nerviosa. «No sabes lo que dices, estás loca por el hambre», siseó él, pero su negación carecía de convicción. Se acercó más, invadiendo su espacio, su imponente figura proyectando una sombra amenazante sobre ella. Intentaba intimidarla, usar el poder físico que siempre había sido su mejor argumento, pero Elvira no retrocedió ni un centímetro. Se mantuvo erguida, anclada al suelo de piedra por el peso de la justicia que ahora portaba. «Aquí está escrito todo», proclamó ella, abriendo el diario en una página al azar. La confesión de su padre al padre Anselmo, cómo estafó a la familia Valero, cómo falsificó los títulos de propiedad para robarles hasta el último palmo de tierra, condenándolos al exilio y a la miseria. Estas tierras que pisa, la casa en la que duerme, la opulencia que viste, todo está construido sobre un crimen. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que la losa que había cubierto el secreto. Los dos matones se quedaron inmóviles, mirando a su patrón, esperando una orden que no llegaba. Don Ricardo estaba pálido, sus ojos fijos en el diario como si fuera una serpiente a punto de morderle. El nombre Valero, susurrado por aquella mujer insignificante, era una llave que abría una puerta en su memoria, una historia familiar que siempre se había contado en susurros y que él había preferido ignorar. «Mentiras, son las divagaciones de un viejo cura senil», rugió, recuperando parte de su compostura. Extendió una mano enguantada. «Dame ese libro, es basura». Su voz temblaba de una furia que nacía directamente del miedo. El miedo a que aquella mujer, aquella viuda a la que había aplastado como a un insecto, tuviera en sus manos el poder de destruir todo su mundo, de despojarlo de su estatus y su riqueza. «No es solo el diario», replicó Elvira, su voz tan cortante como un fragmento de hielo. «También están las pruebas, los títulos de propiedad originales, firmados y sellados, la confesión de su padre, de su puño y letra. Todo estaba guardado bajo el altar, esperando a que la justicia encontrara su camino. La revelación de las pruebas físicas fue el golpe de gracia. El color huyó por completo del rostro del terrateniente.
Ahora me miraba con un odio puro, desnudo, el odio del depredador que se ve atrapado en la trampa de su propia presa. Sabía que ella no mentía. La certeza estaba escrita en la calma de sus ojos, en la firmeza de su voz. Aquella mujer no solo había encontrado un refugio, había encontrado su ruina. «Tú no te saldrás con la tuya», balbuceó, su mente corriendo a toda velocidad, buscando una salida, una forma de silenciarla. Miró a sus hombres, una orden tácita en sus ojos, pero sus hombres por primera vez dudaron. No eran estúpidos. Entendían la diferencia entre intimidar a una viuda indefensa y ser cómplices en la destrucción de pruebas de un crimen que involucraba a la familia más poderosa de la comarca. La vacilación de sus hombres fue una traición que no pudo soportar. Ciego de rabia y pánico, se abalanzó él mismo sobre Elvira, sus manos como garras, buscando los documentos. Pero en ese instante, una pequeña figura se interpuso entre ellos. Mateo, que había salido de la sacristía, se plantó delante de su madre, con los brazos extendidos y una expresión de desafío feroz en su rostro infantil. «No la toques», gritó, su vocecilla resonando con una valentía inesperada. El gesto del niño detuvo a don Ricardo en seco. Ver a aquel pequeño, flaco y sucio, defendiendo a su madre con el cuerpo, fue algo tan inesperado que lo descolocó. Por un segundo, la brutalidad se topó con una inocencia tan pura que no supo cómo reaccionar. Aquel instante de duda fue todo lo que Elvira necesitó. Apretó los documentos contra su pecho y miró al hombre que la había humillado con una nueva autoridad. «Váyase de aquí, señor Montero», dijo, y su voz no era una súplica, sino una orden. «Váyase antes de que todo el pueblo sepa la clase de ladrón que es usted y que fue su padre. Mañana por la mañana, en la misa de Navidad, todo el mundo conocerá esta verdad. Puede que hoy tenga el poder de hacerme daño, pero no tiene el poder de volver a enterrar la verdad. Ya ha salido a la luz». La amenaza no era física, era social. Era la amenaza de la vergüenza, del deshonor, de la pérdida de todo lo que él valoraba, su nombre, su estatus, el temor reverencial de la gente. Lo miró a los ojos y supo que había ganado. Él podía destruirla físicamente, pero ella ya había destruido su mundo. La ermita, el lugar maldito, se había convertido en un tribunal, y ella, la paria, en la juez. Don Ricardo la miró una última vez, su rostro una máscara de odio impotente. Vio a la mujer, al niño que la defendía y a la pequeña Lucía que ahora asomaba la cabeza desde la sacristía, sus ojos grandes y asustados. Eran tres figuras frágiles, pero juntas formaban una muralla inexpugnable. El tesoro que él había venido a buscar no era oro, sino coraje, y eso era algo que nunca podría robarles. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta. El movimiento fue rígido, el de un hombre derrotado. Hizo un gesto brusco a sus hombres y caminó hacia la opulencia de su automóvil, que esperaba en la noche como un caro ataúd. El aura de poder que siempre lo rodeaba se había desvanecido, dejando solo a un hombre asustado, un ladrón cuya herencia era un pecado a punto de ser expuesto a la luz del día. Elvira observó cómo el vehículo de lujo se alejaba, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad como los ojos de un demonio en retirada. El rugido del motor se desvaneció, y el silencio regresó a la colina. Pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio del abandono y la desesperación. Era un silencio lleno de poder, de expectación y de la promesa de un amanecer que por primera vez en mucho tiempo traería consigo la justicia. El alba del día de Navidad no trajo consigo el repique festivo de las campanas, sino un silencio denso cargado de la tensión de la batalla librada. La nieve recién caída cubría la tierra con un manto de pureza inmaculada, un lienzo en blanco sobre el que Elvira estaba a punto de reescribir su destino. El frío ya no era un enemigo que le calaba los huesos, sino un aire nítido y purificador, que le aclaraba la mente y fortalecía su resolución. Sostenía el diario del padre Anselmo no como un libro, sino como una espada. El camino de vuelta al pueblo fue la antítesis de su huida desesperada. Ya no caminaba por los márgenes, oculta en las sombras como una paria.
Avanzaba por el centro del sendero, con la cabeza alta y la espalda erguida, a pesar del peso del embarazo y del cansancio acumulado. Mateo y Lucía, contagiados por la nueva y formidable fuerza de su madre, caminaban a su lado sin queja, sus pequeñas manos aferradas a la suya, no por miedo, sino como partícipes de un acto solemne y trascendental. La iglesia del pueblo estaba abarrotada, un mar de rostros curtidos por el sol y trabajo, todos reunidos para celebrar el nacimiento de un Salvador mientras vivían bajo la tiranía de un diablo terrenal. En el primer banco, reclinado sobre el terciopelo granate reservado para su estatus, se sentaba don Ricardo Montero. Su rostro, pálido bajo la luz de los cirios, intentaba proyectar la misma arrogancia de siempre, pero sus ojos inquietos delataban la podredumbre del miedo que se había instalado en su alma durante la noche. Cuando Elvira cruzó el umbral, un murmullo recorrió la nave como una ráfaga de viento. Todas las cabezas se giraron, las oraciones murieron en los labios. Verla allí, su figura humilde pero inquebrantable avanzando por el pasillo central, fue una aparición tan impactante como la de un espectro. No había en ella rastro de la mujer derrotada que había suplicado ayuda en vano. Había la majestad de una reina reclamando su trono, una reina vestida con los harapos de la verdad. Ignoró las miradas y los susurros. Sus ojos estaban fijos en un solo punto: el altar, donde el párroco, un hombre anciano y de mirada bondadosa, concluía la misa. Esperó con una paciencia infinita a que la bendición final fuera impartida. Entonces, mientras don Ricardo se levantaba para recibir las habituales zalemas de los feligreses, ella dio un paso al frente, rompiendo el protocolo y el orden establecido con su sola presencia. El silencio que se hizo fue absoluto, un vacío expectante. Con una voz clara que resonó en la acústica sagrada del templo, se dirigió al sacerdote. «Perdone que interrumpa, padre, pero traigo conmigo una confesión que ha esperado demasiado tiempo para ser escuchada». Don Ricardo soltó una risa forzada, un sonido áspero que no engañó a nadie. «¡Que no hagáis caso a esta loca! ¡El hambre le ha sorbido el juicio!», exclamó, intentando recuperar el control de la situación, pero su voz contenía un temblor que todos pudieron percibir. Elvira no le respondió a él. Entregó el diario al párroco, cuyas manos temblaron ligeramente al tocar el cuero antiguo. «Lea, padre, lea la verdad que el padre Anselmo no se atrevió a revelar en vida, pero que confió a la justicia de Dios». Abrió el libro por una página marcada y comenzó a leer en voz alta. La historia del robo, de la falsificación, del exilio de la familia Valero fluyó de sus labios, cada palabra un martillazo sobre los cimientos de mentiras del Imperio Montero. El párroco, mientras tanto, examinaba los títulos de propiedad originales. Sus ojos de anciano, expertos en documentos y sellos antiguos, se abrieron de par en par. Reconoció el lacre del obispado, las firmas, la caligrafía de notarios muertos hacía mucho tiempo. Levantó la vista, y su mirada se posó en don Ricardo no con duda, sino con una certeza terrible. El rostro del terrateniente pasó del rojo de la furia al blanco cerúleo del pánico más absoluto. «¡Brujería! ¡Son papeles falsos creados por una indigente resentida!», gritó don Ricardo, su voz rompiéndose en un chillido agudo. Se abalanzó hacia el altar con la intención de arrebatar y destruir las pruebas, de borrar la verdad con la misma violencia con la que su padre la había enterrado. Pero esta vez el pueblo no se quedó mirando. Varios hombres, los mismos que agachaban la cabeza a su paso, se interpusieron en su camino, formando una barrera humana silenciosa pero infranqueable. La derrota de don Ricardo no fue un acto de violencia, sino de asfixia varal. Se vio rodeado, no por puños, sino por miradas. Miradas de desprecio, de rabia contenida durante generaciones, de una justicia popular que por fin despertaba. El hombre cuyo poder se basaba en el miedo de los demás se vio de repente impotente, desnudo en su crimen ante los ojos de todos aquellos a los que había sometido. Su riqueza, su estatus, su lujoso abrigo no eran más que un disfraz grotesco que ya no ocultaba al ladrón que había debajo. La Guardia Civil no tardó en llegar, alertada por el sacristán. La detención fue un espectáculo sobrio y humillante. Fue despojado de su arrogancia, bajo el mismo techo donde había fingido piedad durante años. Mientras se lo llevaban, su mirada se cruzó por última vez con la de Elvira. En sus ojos no había triunfo, solo una calma serena, la paz de quien ha cumplido con un deber sagrado.
Ella no había buscado venganza, sino restitución. Los años que siguieron fueron como una primavera lenta pero implacable tras un invierno demasiado largo. Las tierras, devueltas a su legítima heredera, volvieron a florecer bajo un cuidado justo. Elvira, con la ayuda de la gente del pueblo, que ahora la veía como una líder, levantó la finca de su postración. La gran casa de los Montero, antes un mausoleo de opulencia y temor, se transformó en un hogar lleno de luz, del aroma a pan recién hecho y de las risas de sus 3 hijos, pues un niño sano, al que llamó Javier, había nacido en la calidez de su nuevo hogar. Mateo creció hasta convertirse en un joven responsable y de corazón noble, el pilar sobre el que su madre se apoyaba, sus manos tan hábiles con la tierra como las de su padre. Lucía, por su parte, floreció en una muchacha alegre y compasiva, cuya belleza residía en la bondad que irradiaba. Elvira nunca buscó la ostentación, su mayor lujo era la seguridad de sus hijos, la certeza de que nunca más conocerían el sabor amargo del hambre ni el frío del abandono. Se convirtió en una matriarca para la comarca, una figura de sabiduría y fortaleza, a la que la gente acudía en busca de consejo. Su historia se convirtió en leyenda, un cuento susurrado junto al fuego sobre cómo la fe de una madre, no en los cielos, sino en la justicia terrenal, había derribado a un tirano. Su riqueza no se medía en hectáreas, sino en el respeto y el cariño de su comunidad. La ermita de Nuestra Señora del Silencio no volvió a ser abandonada. Elvira, en un acto de gratitud, lideró su restauración. Los muros fueron reparados, los frescos recuperaron su color y un nuevo altar, tallado en madera de olivo, fue consagrado. Ya no era un lugar maldito, sino un santuario de esperanza, un símbolo de que incluso en el rincón más oscuro y olvidado, la verdad puede echar raíces y florecer, esperando a que una mano valiente la saque a la luz. A veces, en las tardes serenas, Elvira subía a la colina y se sentaba en el umbral de la ermita, contemplando los campos verdes que se extendían bajo sus pies. Miraba el hogar donde sus hijos crecían seguros y recordaba la noche más oscura de su vida. Y entonces una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. No era una lágrima de dolor ni de rabia, sino de una gratitud tan profunda y vasta como el cielo de Aragón. Había encontrado la paz, no en el olvido, sino en el corazón mismo del recuerdo. La historia de Elvira, grabada a fuego en la memoria de las tierras de Aragón, nos enseña una lección tan antigua como las piedras de la ermita. Nos demuestra que la verdadera riqueza no resplandece en el oro, ni se exhibe en la ostentación de un automóvil de lujo. El tesoro más valioso es aquel que no puede ser robado ni tasado, la verdad. Es un patrimonio invisible, forjado en la integridad y custodiado por la conciencia, un arma silenciosa capaz de derribar los imperios más arrogantes construidos sobre cimientos de mentira y codicia. Su viaje nos recuerda que la fortaleza más formidable no se encuentra en los músculos ni en el poder que se impone por la fuerza, sino en la resiliencia del espíritu humano cuando es puesto a prueba. Elvira no encontró su poder en un cofre, sino en lo más profundo de su propio ser, en el amor inquebrantable por sus hijos que la obligó a seguir caminando cuando el mundo entero le decía que se detuviera. Aquella ermita olvidada no fue un milagro divino, sino el espejo que le devolvió el reflejo de una fuerza que siempre había poseído. La caída de don Ricardo Montero no fue simplemente la derrota de un hombre, sino el colapso de un sistema basado en el miedo y la apariencia. Su poder, tan imponente como su abrigo de paño grueso, se desvaneció como el humo al enfrentarse a la simple y desnuda verdad contenida en unas páginas amarillentas. Su historia es una advertencia. La opulencia que nace de la injusticia es un castillo de arena, destinado a ser barrido por la primera marea de coraje que se atreva a alcanzar la orilla. A menudo, la sociedad nos juzga por lo que tenemos, por el estatus que proyectamos, y nos empuja a los márgenes cuando carecemos de ello. Pero la crónica de Elvira nos grita desde el pasado que el verdadero valor de una persona reside en su carácter. En los momentos más oscuros, cuando todas las puertas se cierran y la caridad del mundo se revela como una ilusión, es cuando descubrimos de qué estamos hechos realmente. La soledad y el abandono a veces son el crisol necesario para forjar el acero de nuestra voluntad. El legado que Elvira dejó a sus hijos no fueron las hectáreas de tierra recuperadas, sino la lección imperecedera de que la dignidad no se negocia, y la justicia, aunque tarde, siempre encuentra un camino. Les enseñó que un solo individuo, armado con la verdad y motivado por el amor, puede cambiar el curso de la historia, devolviendo la esperanza a aquellos que la habían perdido.
Esa es la herencia que perdura a través de las generaciones, mucho después de que la riqueza material se haya convertido en polvo. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida se enfrenta a su propia ermita del silencio, a ese lugar de abandono y desesperación, donde parece que nadie puede oírnos. Pero es precisamente en ese silencio donde podemos encontrar las verdades más profundas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. La historia de Elvira es un faro que nos guía en esa oscuridad, recordándonos que la noche más fría es a menudo el preludio de un amanecer lleno de promesas. Esta no es solo la crónica de una viuda en la España de posguerra, es el eco de innumerables luchas silenciosas que se libran cada día. Es un homenaje a todas las madres, a todos los padres, a todas las almas que se niegan a ser aplastadas por la injusticia y que encuentran en el amor la fuerza para seguir adelante, para transformar un lugar maldito en un santuario y una herida mortal en una fuente de poder indestructible. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este mensaje y a darle a me gusta para que más personas puedan encontrar inspiración en el coraje de Elvira. Su lucha merece ser recordada, su victoria merece ser celebrada y su espíritu merece vivir en cada uno de nosotros que cree en la posibilidad de un mundo más justo. Y ahora queremos escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Has encontrado alguna vez un tesoro inesperado en tu momento más oscuro? ¿Qué significa para ti la verdadera fortaleza? Queremos leer tu historia, porque cada experiencia compartida es una luz más que se enciende en la noche, demostrando que, incluso en el mayor de los silencios, nunca estamos verdaderamente solos.